sentarse, muchas gracias. Ese tema que dicen los teólogos que por los siglos de los siglos vamos a estar con el Señor adorándolo y dándole gracias por su gracia. Que Dios nos ha salvado por gracia, porque dice Efesios capítulo 2 que Dios quiere mostrar por los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Piensa en eso. Dios quiere ser glorificado por la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido de Dios. Alguien dijo que la gracia es los beneficios, todos los beneficios de Dios a expensas de Jesucristo. Las riquezas de Dios gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Si no fuera por Jesús, ¿cómo podría Dios derramar su gracia y tener gracia de nosotros? Qué bueno, mis hermanos, saber, y yo espero que usted lo sepa y que sea uno de esos pasajes que sean uno de sus pasajes de vida. Ese pasaje en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras nuestras de justicia, para que nadie se gloríe. Nadie delante de Dios va a poderse dar ni un solo golpe de pecho, ni decirle a Dios, Dios, yo ayudé un poquito a estar aquí. Todos nos vamos a tirar de rodillas y vamos a decir, Señor, es por tu gracia, es por tu justicia que me la diste, gracias a Jesucristo. Porque la justicia es cuando Dios nos da su perdón y nos declara inocentes y nos declara perdonados y nos declara no culpables. ¿Cómo es que Dios puede a personas tan pecadoras como nosotros declararnos jurídicamente no culpables, perdonados? Es nada más que por la gracia de Dios, mis hermanos, y por lo que hizo Jesús en la cruz, por usted y por mí. La gracia de Dios aparece en todas partes, aparece por primera vez aparece en el libro de Génesis. Este es el tema que aparece a lo largo de las Escrituras. Dice que el mundo le había dado la espalda a Dios. El mundo antediluviano, el mundo, la humanidad antes del diluvio ya le habían dado la espalda a Dios. Y Dios dijo, toda carne me ha virado las espaldas. Todos los hombres entregados a la idolatría, a quién sabe cuántas cosas. Pero en Génesis capítulo 9 aparece un versículo que dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pero Noé, ¿qué clase de pero ese, mis hermanos? Ustedes saben que ese pero nos puede corresponder a cualquiera de nosotros, porque la gracia todavía está al alcance tuyo y mío, pero Dios todavía tiene gracia de nosotros. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos ha amado, está extendiéndonos su gracia. Y nosotros vivimos en el tiempo de la gracia. Y yo por eso quiero conversar con ustedes esta mañana acerca de la gracia del Señor. Que usted se vaya de aquí hoy saboreando un poquito. Mi trabajo va a ser un trabajo pobre, mis palabras, mi vocabulario, mis ideas, mis ejemplos, mis ilustraciones quedan cortas. Se quedan cortas ante la grandeza y la inmensidad del amor, de la paciencia, de la misericordia, de la gracia de Dios. Me voy a quedar corto, ya lo sé, se los digo de antemano. Pero esta mañana vamos a ir a la palabra y que la palabra nos hable. Hoy vamos a leer
unos cuantos versículos. Si usted tiene su Biblia, me va a poder acompañar en la lectura. Si no, me van a poder acompañar en la lectura en las pantallas. Pero yo quiero hablar hoy de la gracia que nos salva. La gracia que nos salva. Es la gracia de Dios lo que nos salva. Esa canción captura nuestra justicia. Es incompleta si no es por la gracia y por el perdón de Dios. ¿Cómo podríamos decir, Señor, voy a vivir contigo, voy a estar a tu lado por toda la eternidad, si no fuera por su gracia y por su perdón? Yo no sé cuántos aquí pueden en este momento decir, es verdad, la gracia de Dios, el favor de Dios, que Dios tuvo, tiene y seguirá teniendo gracia conmigo. ¿Cuántos necesitan gracia hoy? Mi hermano, yo estoy muy necesitado de la gracia de Dios hoy. Tengo tantas cosas que están encima de mí. Tengo tantos problemas, tengo tanto resentimiento con personas que me han fallado inmensamente. Y ustedes saben que cuando uno experimenta dolor, inmediatamente el dolor se puede convertir en enojo. Necesito la gracia de Dios. Gracia para poder hablar con palabras sazonadas con gracia. Poder hablar con gracia. Poder tener el corazón lleno de gracia. Oren por mí. Oren por mí, por favor. Pero esta mañana quiero comenzar mostrándoles un versículo especial. Ustedes saben que los 4 evangelios nos hablan de Jesucristo. El evangelio según Mateo nos presenta a Jesucristo como el rey de Israel, el rey de los judíos. El evangelio de Marcos nos presenta a Jesucristo como el siervo del Señor, que vino para servir. El libro de Lucas nos presenta a Jesucristo con ese otro título que él utilizó, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Lucas 19:10 dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero el evangelio según San Juan, mis hermanos, que es mi favorito, nos presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios hecho hombre. Y comienza el capítulo 1 de Juan, capítulo 1, dice que en el principio de todo, era el verbo, la palabra, el concepto, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, sin el verbo, nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. Que en Él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. Que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Jesucristo es la luz del mundo. Ustedes saben que cualquier persona puede ser iluminado por Jesucristo. Oigan lo que dice Juan 1, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere venir a la luz, pero no obstante eso Jesucristo es la luz y cualquiera puede venir a Jesucristo. Tú puedes venir a Jesucristo hoy si no lo has hecho ya. Cuando venimos a Jesucristo es que de repente Él ilumina nuestras almas y nuestras vidas quedan llenas de luz. Si no venimos a Jesucristo, nuestras vidas están en tinieblas. Y te pregunto, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás lleno de luz o estás lleno de tinieblas? Si hay tinieblas en ti, por favor, ven a Jesús. Que Él es la luz que quiere alumbrarte a ti, porque la luz verdadera alumbra a todo hombre, dice Juan capítulo 1. Dice Juan capítulo 1 que Él vino a los suyos. ¿Y qué hicieron los suyos? No le recibieron. Y ahí el Señor dijo, pues ahora voy a hacer que mi luz ilumine el mundo entero. Y dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron y dijeron, sí, yo te quiero para mí, yo quiero que tú seas mío y yo quiero ser tuyo. La salvación es para ti, para cada uno de nosotros.
a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los que le reciben van a ser engendrados, van a nacer de Dios, dice Juan capítulo 1. Pero el versículo que quiero que ustedes vean es un versículo muy interesante en el capítulo 1, que yo creo que nos va a ayudar esta mañana a entender la gracia que tú y yo hemos encontrado gracias a encontrar a Jesucristo. Yo quiero que ustedes recuerden que la Biblia encierra varios miles de años de historia, que la historia bíblica se divide en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, todo lo que pasó antes de Jesucristo. Nuevo Testamento, todo lo que pasó a partir y después de Jesucristo. Antiguo Testamento, ¿a quién encontramos? A Abraham, a Isaac, a Jacob, a José y eventualmente a Moisés. ¿Y ustedes recuerdan a Moisés? Moisés, ese joven judío, hijo de la tribu de Leví, que Dios preservó su vida milagrosamente y se convirtió en el libertador del pueblo de Israel para sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Y Dios los sacó de Egipto y los llevó ¿a dónde? Nada menos que a cruzar el Mar Rojo. Y llegaron a Arabia Saudita, que era la tierra de Madián. Y en la tierra de Madián Dios los llevó hasta una montaña que se llama el Monte Sinaí. Y allí Dios le dio a Moisés unas tablas que les llamamos las tablas de la ley, las dos tablas con los 10 mandamientos. Allí, aquella montaña humeando con truenos y relámpagos, y el pueblo, cientos de miles de personas al pie en la falda de aquella montaña, allí viendo aquel espectáculo. Y allí Dios dice que con su dedo Dios inscribió en aquellas tablas los 10 mandamientos, el código moral del pueblo de Israel. 10 mandamientos. ¿Recuerdan ustedes que antes de Moisés bajar de la montaña, ya el pueblo de Israel había roto los primeros 2, los más importantes? Los primeros 2 ya estaban rotos, ya los habían quebrantado. Y Dios le dijo: desciende, que tu pueblo ya se ha entregado a la idolatría. La que aprendieron en Egipto ya están idolatrando aquí. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni lo que está en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, pero que hago misericordia a millares, a los que me temen y guardan mis mandamientos. El mandamiento número 3: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto mandamiento: te acordarás de guardar y de santificar el día de reposo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo descansó. Y tú santificarás el día de descanso. Cuarto mandamiento. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. El sexto mandamiento: no matarás. El séptimo: no cometerás adulterio. El octavo: no robarás, no hurtarás. El noveno: no levantarás falso testimonio contra tu hermano. El décimo: no codiciarás. Moisés recibió los mandamientos. Qué interesante que en 2 de Corintios, ¿saben cómo le llama el Nuevo Testamento a las 2 tablas? Chequenlo.
para que usted no ponga su fe en lo que digo yo, sino en lo que dice la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 7, le llama a estas dos tablas el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra. ¿Ministerio de qué? Ministerio de muerte, dice el versículo 7. El ministerio de muerte, grabado con letras en piedra. ¿Cómo se le llama lo que está grabado en piedra? El ministerio, no de vida, de muerte. Y el versículo 9 repite algo similar y dice que las dos tablas era el ministerio de condenación, no el ministerio de salvación, era el ministerio de condenación. Así que las tablas traían muerte y condenación. Por eso es que encontramos el próximo versículo en el libro, en el Evangelio de Juan, Nuevo Testamento. Recuerden que el Nuevo Testamento es el nuevo pacto, el antiguo pacto y el nuevo pacto. El nuevo pacto es que Dios dice: llegó la hora de que todo lo que no se había cumplido se cumpla. Llegó la hora de yo enviar a mi Hijo al mundo. Y porque de tal manera amó Dios al mundo que envió, que dio a su Hijo unigénito. Pero Juan capítulo 1, versículo 17 le dice a los lectores del Evangelio de Juan, si me dan el versículo 17, Juan 1, 17, miren lo que dice: pues la ley por medio de Moisés no fue ¿qué? No fue dada. La ley no fue dada por medio de Moisés. Fue el portador de la ley. La ley no fue dada. Pero, qué tremendo pero ese. Pero, ¿cuántos están contentos de que hay un pero? Pero la gracia y la verdad vino en una persona que se llama Jesús. La gracia y la verdad vino. Jesucristo es la gracia para ti y para mí. La ley fue dada en dos tablas de piedra, pero la gracia y la verdad vinieron en una persona. Una persona viva, Dios hecho hombre, que vino a este mundo a dar su vida por nosotros, por ti y por mí, para que nosotros pudiéramos encontrar la gracia y la verdad de Dios. Tú y yo podemos encontrar la gracia porque la gracia y la verdad vino a este mundo, vino y caminó entre nosotros y vimos su gloria. Dice Juan capítulo 1 que el Señor, que aquella luz verdadera, que aquel verbo, dice el versículo 14, se hizo carne. Aquel verbo del versículo 1, el verbo que era Dios, se hizo carne y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. La gloria de Dios es Jesucristo. Y aquí dice, pues recuerden que la ley no fue dada, pero la gracia vino. Hay una gran diferencia en que nos digan: agarra, esto es para ti, mira a ver, mira a ver. No, que me porté bastante bien, cumplí 9 mandamientos y medio. Rompiste medio mandamiento, fuera del parque. No, la ley hay que cumplirla toda, pero no un minuto, todas las horas, todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, sin faltar una sola vez. Dígame, ¿no necesita usted gracia? Por favor, necesitamos gracia. En cada paso necesito la gracia de Dios. Qué bueno que la gracia y la verdad. Pero yo quiero que tú te agarres ese pero para ti. Hoy hay pero para ti. Pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Y tú, ni yo, ni nadie viene al Padre si no es a través de la gracia y la verdad. Jesucristo es el camino. Jesucristo es nuestra salvación, es nuestro Salvador. La gracia y la verdad. Ahora, qué triste pensar que todavía hay personas
triste, pero es así. A veces estamos desubicados y hay personas que quieren vivir, que todos los días van a Arabia Saudita, simbólicamente, van a Arabia Saudita a sentarse a los pies de Moisés. Moisés, mi hermano, mi hermana, quiero que tú sepas que se acabó la hora de sentarse a los pies de Moisés. Tú y yo lo que tenemos que hacer es sentarnos a los pies de Jesús. A los pies de Jesús. Tú y yo tenemos que ser como María, que se sentó a los pies de Jesús a oírlo hablar. Porque Jesús es el que nos da primero salvación. Jesús es el que puede transformar nuestras vidas. Yo creo, óigame, para aclarar esto, yo creo que el evangelio de Dios tiene tal poder, que tiene un poder transformativo en cualquiera que reciba a Jesucristo. El poder del evangelio es transformativo. Si no te transforma, si no hay cambio en tu vida, tienes que ir y chequear tu fe. Tienes que ir y chequear a ver cómo andas tú, si de verdad has recibido tú al Señor, porque algún cambio tiene que haber si Cristo entra en tu vida. Tiene que haber cambio. Tiene que haber cambio. El evangelio es transformativo. Es transformativo. Pero no por eso deja de ser por gracia. Es por la gracia de Dios que somos salvos. Y quiero mostrarles un libro que todos ustedes conocen. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. La mayoría de ellos, la mitad de ellos, los escribió nada menos que el apóstol Pablo. Esta mañana quiero decirte que hoy no nos vamos a sentar aquí para que Freddy hable. Yo soy una cotorra, un loro, un perico que estoy repitiendo. El que nos va a hablar esta mañana es el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. El maestro nuestro esta mañana es la palabra inspirada por el Espíritu que Dios se la dio a Pablo. Hoy nos vamos a sentar, cuando nos vayamos de aquí hoy vamos a decir: Señor, gracias por la palabra que le diste a Pablo. Gracias por la revelación que le diste a Pablo. Y de paso, gracias que Freddy se la ha leído 2 o 3 veces y nos ayudó hoy y nos dio un poco más. Pero yo estoy en la misma que ustedes, yo necesito esto igual que todos aquí. Pobre de la gente que se endiosa. Nosotros nada más que tenemos un solo Dios. Aquí nada más que hay un solo protagonista, que es el Señor. Más nadie. El resto estamos en las mismas, todos aquí, hambrientos y sedientos, tratando de que nuestros hermanitos coman y beban donde hemos encontrado comida y agua nosotros. Amén. Así que esta mañana vamos a leer las palabras de Pablo en el libro, en la carta a los Gálatas. Esa fue una de las cartas que escribió el apóstol Pablo, la epístola a los Gálatas. ¿Quiénes eran los Gálatas? Los Gálatas eran tribus, los griegos le llamaban celtas, celtas. Los romanos le llamaban galos, galos. Y esa gente eran muy migratoria. Siempre estaban cruzando la frontera, yéndose para un lugar y para otro. Llegaron a una región del mundo, venían avanzando del occidente hacia el oriente y llenaron una región de Capadocia, que hoy en día sería parte del país de Turquía, y se llamaba la región de Galacia. Y Pablo le escribe porque allí llegó Pablo a fundar, a plantar iglesias. Pero dicho sea de paso, aquí hay una cantidad de gente que son descendientes de los galos, porque los galos eran duros. Pablo le llama necios. Tan necio soy, testarudo, cabeciduro y otros adjetivos. Los galos también poblaron la región de Europa y los Países Bajos y sobre todo Francia, y llegaron al norte de España. Por eso el norte de España se llama, la parte occidental se llama Galicia.
Y Asturias, no, pues yo soy asturiano. Gallegos y asturianos, primos hermanos. Así que tú eres otro necio. Aquí estamos todos. Esta carta nos queda perfecta. Los Gálatas eran familiares nuestros. Tribus germánicas, celtas, que los romanos le llamaron los galos. Libro de los Gálatas. Pablo fundó y estableció una iglesia, varias iglesias en Galacia. Y quiero que vean, si me dan ahí, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Pablo comienza diciéndoles: yo estoy maravillado, mis hermanos Gálatas, de que ustedes tan pronto, con qué rapidez ustedes se han alejado de Dios. ¿Oyeron eso? Los galos, los Gálatas ya se habían alejado de Dios a pesar de que Pablo había estado ahí recientemente. ¿Por qué? Porque los Gálatas recibieron a otros maestros judaizantes que vinieron y dijeron: tienes que creer en Jesucristo, pero además tienes que volver a guardar todas las leyes de Moisés. Eso de creer en Jesucristo para ser salvo, de eso nada. Es Jesucristo más esto y 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 esto. Y sobre todo la circuncisión. ¡Ay! ¡Ay! Se tienen que circuncidar todos, si no... ¡Ay! Y Pablo les dice: ¿qué ha pasado? Si yo hace poco que estuve ahí, estoy maravillado de que ustedes tan pronto se hayan alejado de ¿quién? Del que los llamó por la gracia de Cristo. Miren, si usted ha venido a Jesucristo es porque Dios lo llamó. ¿Lo llamó de dónde? Lo llamó de la oscuridad a la gracia de Cristo. Qué bueno saber que nuestro Dios nos llama. Nadie viene al Señor voluntariamente. Todos venimos porque el Espíritu Santo está barrenando nuestros corazones y nos trae al Señor. Muchos venimos con alguna crisis y nos hace buscar a Dios, pero ese es el Señor utilizando los problemas y las aflicciones en la vida para traernos. El Señor nos está llamando y nadie puede venir al Padre si no es porque el Señor lo ha traído. Nadie puede venir a Jesús. Yo estoy maravillado, dice Pablo, de que ustedes tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo y que ustedes ahora estén siguiendo un evangelio. ¿Qué evangelio? Y entonces Pablo le dice: no que hay otro, sino que hay algunos que han llegado ahí a donde están ustedes, los han perturbado y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero quiero que sepan algo, que si nosotros o un ángel del cielo desciende y les predica a ustedes un evangelio diferente al que yo les he dado, ese es anatema, ese es maldito. Hay un solo mensaje. Hay una sola buenas nuevas. Hay un solo evangelio. Y Pablo está tratando de hacerlos razonar, recapacitar. ¿Será posible que tal vez Pablo quiera hacer razonar a alguien aquí esta mañana? No sé, tal vez. Mira a ver si en la peletería le sirve el zapatico. Siempre a alguien en la peletería siempre encontramos un modelito que nos queda de lo más bien. Pablo dice: yo estoy maravillado. Y ahí empieza a decirles: ¿cómo es que ustedes se han apartado? Ustedes no saben que el Señor los ha llamado por su gracia. Pero ¿cómo es esto que ustedes están volviendo atrás a los antiguos rudimentos? Si ustedes han dado el paso adelante y ustedes ahora están en Cristo, ¿cómo es posible eso? Miren lo que dice el capítulo 2. Ahí había judíos y no judíos mezclados en aquellas iglesias. Y Pablo le dice: ustedes no saben que yo soy descendiente de judíos, que los judíos teníamos toda la ley, que los judíos conocemos la ley hace cientos de años. Los judíos conocemos a Moisés y los mandamientos, no solamente 10, sino cientos de otros. Yo no sé si ustedes saben, hay un mandamiento que yo sé que la inmensa mayoría aquí jamás sería capaz de obedecer. Aparece en Deuteronomio capítulo 27. ¿Sabe lo que dice?
Si tú tienes un hijo que crece y es un grandulón y un holgazán y un bebedor y un parrandero y no los honra a ustedes y no les hace caso y ustedes tratan de corregirlo, pero es incorregible y ustedes ya no tienen más alternativa, vayan a los ancianos del pueblo y díganle: este hijo nuestro es irremediablemente, quiere hacer lo que le da la gana y nada, no quiere obedecer a Dios. Dice aquí Deuteronomio 27, y que entre los ancianos y los padres apedréenlo. ¿Cómo? ¿Cómo? Apedréenlo para quitar de Israel esa maldad y que no sea una mala manzana en el pueblo. ¿Cómo? Apedrear a mi hijo. Bueno, con decirle que no hay un caso en toda la Biblia que haya algún padre que haya hecho eso. No digo yo si todos habían quebrado todas las leyes. La ley de Dios es dura, es severa, es implacable. La ley, por eso le llamamos la ley. La ley es dura. La gracia es el favor inmerecido. Qué bueno que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, ¿verdad que sí? Si no, Miami se quedaba medio vacío. Con la rebeldía que hay en Miami. Eso sin contar con el adulterio, porque a los adúlteros, lo que había que hacer con los adúlteros, lo agarraba con las manos en la masa. Alguien raptaba a alguien. O sea, para la industria sexual lo raptaba y lo hacía un esclavo sexual. La ley es durísima. Miami se quedaría casi vacío. Pablo les dice en el capítulo 2, pero ustedes no entienden que nosotros que somos judíos de nacimiento, que no somos pecadores como los gentiles, nosotros tenemos la ley. Ustedes no saben, versículo 16, por favor, que el hombre, ustedes Gálatas, le está hablando a los Gálatas y también a algún otro descendiente aquí. Ustedes no saben que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ustedes no saben eso, que la ley no puede justificar, no puede declarar perdonado a nadie, que la ley al contrario lo que hace es que nos demuestra cuán culpables somos, que quien único nos puede perdonar es Jesucristo. ¿O no han oído ustedes que me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. No hay otra manera de ser perdonados que ser lavados en la sangre de nuestro Salvador. Ustedes no saben eso, dice Pablo. Ustedes no saben eso. Mis amados hermanos Gálatas, ustedes no saben eso. Perdón, se me fue la página. Ustedes no saben eso. Y ustedes no saben que nosotros, no, el 16 todavía, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Nosotros los judíos también hemos creído en Jesucristo. Nosotros los judíos también hemos creído en Jesucristo, porque acuérdense que los primeros cristianos todos eran judíos. Nosotros hemos creído en Jesucristo para ser, ¿qué cosa? Justificados. ¿Por qué? Por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. ¿Por cuánto? Versículo 17. ¿Por cuánto? Por las obras de la ley. ¿Cuánto? Nadie. ¿Cuánto? Nadie será justificado. ¿Ah? Pablo continúa. Tienen ustedes que leerse estos capítulos, pero miren lo que dice el versículo 21. Pablo le dice a los Gálatas: yo,
mis hermanos Gálatas, no desecho, yo no subestimo, yo no menosprecio la gracia de Dios. Es posible menospreciar la gracia de Dios. Y dice, yo no la menosprecio, porque si la salvación, si por la ley fuera la justicia, Jesucristo murió por gusto, murió por demás. Dígame, ¿usted cree que Jesucristo murió por demás o que era necesario que Jesucristo muriera? Porque la ley no nos salva. La ley nos demuestra que necesitamos un Salvador. La ley nos demuestra de que la hemos roto y que necesitamos a alguien que nos lave, a alguien que nos perdone, a alguien que nos limpie de nuestros pecados. ¿Y quién es ese? Ese nada menos que Jesús. Versículo 21. Miren lo que dice. Pablo sigue. Por favor, piensen en esto. Dejen que esta palabra penetre y que caiga, entra por el oído, pero que pase por sus mentes y que pueda tocar todas las partes de su espíritu, de su alma. Miren lo que dice Gálatas capítulo 3. Pablo utiliza la ilustración de ¿quién? Nada menos que del apóstol, que de Abraham, el padre de la fe. Dice así: así Abraham, ¿qué hizo? Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ustedes, Gálatas, ¿no han leído eso? Eso está en el Antiguo Testamento, en Génesis 15:6, que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea que Dios le atribuyó su fe y dijo, lo voy a declarar, lo voy a justificar por su fe. Le fue contado, le fue atribuido, fue puesto en su cuenta la justicia de Dios, porque le creyó a Dios. ¿Ustedes no saben eso, Gálatas? Versículo 7. Sepan, por tanto, que los que son de fe, ¿estos qué son? Somos nosotros, simbólicamente, hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham es el padre de la fe, es el que nos da la ilustración de la fe, y nosotros, al seguir las pisadas de fe de Abraham, somos hijos de Abraham por fe. Ustedes son hijos de Abraham. Versículo 8. Y dice que la escritura, la palabra de Dios, previendo, solamente Dios puede poner aquí en su palabra cosas que ve cientos de años antes. Dice que la escritura, previendo desde los tiempos de Abraham, previendo que Dios había de justificar por la fe, ¿a quiénes? A los gentiles. No a los descendientes de Abraham, a los gentiles. ¿Qué quiere decir la palabra gentiles? De todas las nacionalidades. Ellos se consideran, se parecen a los cubanos. ¿Cómo divide el mundo un cubano? Nosotros los cubanos y el resto de la humanidad. Los cubanos son el pueblo escogido por ellos mismos. Por eso estamos aquí en el exilio. Pero los judíos dividen al mundo así. Nosotros los judíos y el resto, los gentiles, que son las demás nacionalidades. Pero Dios quiso levantar esa nación para hacer luz a todas las naciones y que vinieran para encontrar la luz de Dios allí a través en el pueblo de Israel. Pero oigan lo que dice aquí. Dice que Abraham le creyó y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva. ¿Qué cosa es buena nueva? Esas dos palabritas, pero cuando usted la une, ¿saben cuál es la palabrita? Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. El evangelio dice que Dios le dio de antemano el evangelio ¿a quién? A Abraham, diciéndole, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Los gentiles van a ser benditos en ti. Versículo 9, miren lo que dice. De modo que los de la fe son ¿qué? Bendecidos ¿con quién? Con el creyente Abraham. Todos los que ponemos nuestra fe en Jesucristo y le creemos a Dios, somos bendecidos. Cuando por ahí dicen, tú eres un bendecido,
tú eres un bendecido. Es porque si tú has encontrado a Cristo, tú estás bendecido ya. Oye, pero estoy comiendo tierra, pero eres un bendecido. Estoy aquí con sellitos de gobierno, pero eres un bendecido. Eres dueño de todas las riquezas de Cristo que Dios ha puesto en la cuenta tuya también. Amén. Y no todos los cristianos tienen mucho oro y plata. ¿O no se acuerdan ustedes de ese cantigo que dice, no tengo oro ni plata? Le dijo Pedro al paralítico aquel entrando en el templo, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Óigame. Que podamos orar y que Dios haga milagros. Estamos bendecidos. Los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham, dice. Ahora miren lo que dice Pablo, de nuevo hablándole a los Gálatas, versículo 10, por favor. Todos los que dependen de las obras de la ley están ¿cómo? Bajo maldición. Porque ¿qué cosa está escrito? En el Antiguo Testamento, ¿qué está escrito? Maldito, ¿quién? Todo aquel que no permaneciere ¿en cuántas? Todas las cosas escritas. Déjenme decirle, para animarlo. Miren lo que le falta por obedecer a cada uno de ustedes. Maldito el que no obedezca todo, si se quiere salvar por las obras de la ley. Miren esto. ¿Qué usted cree de eso? Qué bueno que el Señor, que la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Si no, no habría esperanza para ninguno de nosotros. No hay bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios, dice Romanos 3. No existe eso. Maldito el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 11. Denme el 11 ahí un momentico. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. Porque ¿qué cosa es lo que está escrito? El justo por la... Eso está claro. ¿Y dónde está eso? En el Antiguo Testamento. En Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Dice ahí para los judíos, óigame, no se confundan, el justo va a vivir por la fe. Versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice el que haga estas cosas vivirá por ellas. Versículo 13. Miren lo que dice ahora. Ahora ese es el momento para saltar. Cristo, ¿qué hizo? Nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley, porque Jesucristo fue hecho maldición por nosotros. Como está escrito, maldito todo aquel que se ha colgado en un madero. Y usted se ha puesto a pensar que la maldición suya y la mía le cayó encima a Jesucristo. Porque dice la Biblia que el justo fue castigado por los injustos. ¿Quién es el justo? Jesús. ¿Y quiénes son los injustos? Dice que el justo sufrió por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Maldito todo el que es colgado en el madero. Dice, ¿y para qué pasó esto? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos ¿qué cosa? La promesa del Espíritu. ¿Cómo es que se recibe el Espíritu? Dice Efesios 1 que cuando oímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y creemos en el Señor Jesucristo que murió y resucitó, cuando creemos de todo corazón, dice que entra, que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo recibimos el Espíritu? Cuando abrimos nuestro corazón y creemos en nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Si usted tiene el Espíritu es porque el Señor entró en su vida.
y porque usted puso su fe en Jesucristo. Y el Espíritu es el que está haciendo maravillas en nosotros. Usted no pudiera aprender la Biblia si no es porque tuviera el Espíritu. Usted no pudiera orar y que el Padre lo oyera si no fuera porque el Espíritu está intercediendo por usted y por mí. El Espíritu es nuestro maestro, es nuestro consolador, es nuestro paracleto, es el que está al lado de nosotros en todo momento. Es el Espíritu Santo. Y nosotros hemos recibido la promesa del Espíritu porque hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Dígame si no hay que darle la gloria y la alabanza a nuestro Salvador Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo es el Señor! ¡Qué tremendo es el Señor! A ver, le doy dos o tres versículos más. Versículo 21 dice: ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? No. Si la ley dada pudiera dar vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero la ley no puede dar vida. Quien único puede dar vida es el Espíritu, Jesús. Versículo 22, ¿qué dice? Mas la Escritura lo encerró todo ¿bajo qué? Bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada ¿a quién? A los creyentes. Versículo 23. ¿Tengo el 23 ahí? No, el 24. De manera, mis hermanos, que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Un ayo era un siervo que el padre de la casa, que el dueño de la casa ponía para que cuidaran a los niños y les enseñara. Era un pedagogo, dicen los griegos, paidagogos, de donde nosotros sacamos la palabra, un maestro, pedagogía. Era un pedagogo, dice el idioma griego. Ese es un ayo, que es el que nos enseña. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuéramos ¿qué? Justificados por la fe. Versículo 26, capítulo 3, versículo 26. Perdón, el 25, a ver. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. ¿Estamos bajo ayo en el Nuevo Testamento? No, eso era para el monte Sinaí. Qué bueno que hoy no tenemos el monte Sinaí. ¿Saben lo que tenemos? Tenemos para mirar el monte del Calvario. El Calvario. En el monte del Calvario es donde encontramos nuestra salvación. La ley, ya no es, venida la fe, no estamos bajo ayo. ¿Por qué? Termino con este, versículo 26. Pues todos sois, repítalo conmigo, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Wow, qué y todo gracias a su gracia. Cuando nadie me ve, en la intimidad, donde no puedo hablar nada más que la verdad, donde no hay apariencia, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero. Allí mi apariencia de piedad se esfuma, se pierde, se va. Allí, Señor, delante de ti, es tu gracia lo que cuenta. ¿Estás tú contando con la gracia de Dios? En la presencia de Dios es decirle, Señor, es tu gracia lo que cuenta. No soy yo, es lo que Jesucristo ha hecho y yo he puesto mi fe en Él. Señor, gracias por tu Hijo Jesús. Es tu gracia lo que cuenta. Es tu perdón lo que sustenta para yo no caerme y desboronarme, para estar en pie. ¿Cuántos están en pie en esta mañana gracias a Jesucristo? ¿Cuántos dicen es la gracia del Señor lo que cuenta? Es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón que mi justicia, la mía, lo bueno que yo soy,
queda lejos de tu perfección. ¿Cuántos le dan gracias a Dios hoy? Yo, mis hermanos, esta mañana podemos decir, Señor, te doy gracias por tu palabra. Esta mañana podemos decir, Señor, te doy gracias por tu Hijo, que lo diste para morir por mí y salvarme. Te doy gracias por ese favor inmerecido que tú has tenido conmigo. Señor, esta mañana te doy gracias. Cómo utilizaste a Pablo y cómo inspiraste a que Pablo escribiera el 50% del Nuevo Testamento, porque él es, mis queridos hermanos, el apóstol a los gentiles. Pablo es el apóstol a los gentiles. Y hoy podemos darle gracias a Dios por Pablo. Amén. Le voy a pedir que se pongan de pie y decir, Señor, es por tu gracia. Y quizás tú estás aquí esta mañana, mi querido amigo o amiga. Y quizás tú estás aquí y todavía no has tomado una decisión. ¿Qué dice la Biblia? Oigan lo que dice Pablo en otro lugar. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, seremos salvos. Que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. En esta mañana podemos decirle, Señor, decírselo a Él, Él te está oyendo. No tienes que decir, puedes decirlo en voz alta si quieres, pero aunque sea susurrárselo al oído del Señor, y ahí en voz baja decirle, Señor, yo necesito un Salvador. Y yo creo que Jesús murió y resucitó por mí. Dame vida eterna. Yo creo en ti. Si lo haces de todo corazón, mi querido amigo, mi querida amiga, si lo haces de corazón, Jesucristo entra en tu vida y te convierte en un cristiano y en un seguidor del Señor. Y si esto es genuino, el Evangelio va a empezar a transformarte de adentro para afuera. Vas a notar cambios. Algo va a pasar. Como alguien que está aquí esta mañana que me dijo, fui a un lugar y cuando salí era otra persona. Mi hermana, tú y tu esposo me lo dijeron. Éramos otra persona. Algo pasó dentro de nosotros. El Señor entró en nosotros. No entendimos lo que estaba pasando, pero el Señor entró en nosotros. Si alguno está en Cristo, nueva creación es. Empiezan los cambios y las cosas buenas y Dios va a terminar la buena obra que comenzó en cada uno de nosotros. Porque así dice la palabra, que podemos estar persuadidos de lo siguiente, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará para el día de Jesucristo. Y Señor, esta mañana, si hay alguien aquí, Señor, que te está diciendo por primera vez, Jesús entra en mi vida, yo creo en ti, yo te recibo, yo confieso que tú eres mi Salvador, yo lo creo de todo corazón. Señor, que esa persona se vaya hoy sabiendo que eres tú quien le dijiste, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y Señor, te pido que tú comiences a hacer cosas en esa persona aquí, como has hecho en la vida de tantos de nosotros. Que tú empieces a cambiarle de adentro para afuera. Que puedan darse cuenta que el Espíritu está haciendo maravillas en su espíritu. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, le dijo Pablo a los Gálatas, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? No, por el oír con fe. El Señor quiere obrar en todos los que estamos aquí esta mañana. Pero tenemos que sentarnos a oír al Señor. Dios quiere que lo oigamos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Señor, ayúdanos a crecer en la gracia.
Recordamos ese versículo en 2 de Pedro 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, ayúdanos a crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesús. Queremos ver tu obra transformadora obrando en nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos le piden eso al Señor? Mis hermanos, es más cuestión de ceder. Dios quiere que tú y yo cedamos y que le dejemos a Él, que le demos la oportunidad de que le digamos, Señor, obra en mí, Señor, obra en mí, que estoy endurecido, que soy rebelde, desobediente, olvidadizo. Señor, obra en mí y tráeme, Señor, a tus pies para sentarme a oír tu voz y que tú puedas dirigir mi corazón, mi vida, mi espíritu, mi mente, mis decisiones. Señor, haz eso conmigo y con todos mis hermanos aquí. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, hoy despierta en todos nosotros el deseo de leer tu palabra y de meditar en ella y de sentarnos callados a oír tu voz. Señor, tú nos hablas cuando estamos tranquilos y callados. Ayúdanos, Señor. Entrénanos a oír tu voz. ¿Cuántos se lo piden al Señor conmigo? ¿Cuántos dicen amén, que así sea? Y Señor, ayúdanos a darnos cuenta que estamos bendecidos por ti. Estamos bendecidos con nuestro Padre Abraham. Estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y Señor, te pedimos, ayúdanos a ser de bendición a otros, a sembrar la buena semilla. Ayúdanos, Señor, provee nuestras necesidades. Provéenos, Señor, provéenos trabajo. Señor, provee las peticiones de nuestro corazón, provee nuestras oraciones, lo que nos tiene adolorido, lo que nos tiene preocupado. Señor, te pedimos que tú resuelvas, Señor. Nadie puede resolver como tú. Y esta mañana te pedimos que tú resuelvas nuestros problemas, Señor. Que nos ayudes a confiar en ti de todo corazón. Señor, te pedimos eso. Gracias por esta mañana, mis hermanos aquí. Gracias por sus vidas. Bendícelos a ellos, a sus familias, a sus hijos, sus hogares, sus trabajos, su salud. Bendícelos, Señor. Gracias. Te lo pedimos todo en el dulce y bello nombre de Jesús. Amén, amén y amén, mis hermanos. Amén. Mis hermanos, gracias por su paciencia, por ser tan atentos, por ser tan decentes y escucharme tanto rato con tanta atención. Que Dios los bendiga. Y los que puedan, nos vemos el miércoles. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Gloria a Dios. Denle la gloria a Dios esta tarde, ¿eh?